En el corazón de Hacienda de los Olivos, donde los olivos guardan secretos más antiguos que el tiempo, una madre enfrentará la traición más dolorosa, la de su propia hija. Isabel Morales lo dio todo por Carmela, su amor, sus sueños, su vida. Pero cuando Carmela le dijo que su voz no valía nada, Isabel tomó una decisión que sacudiría los cimientos de su familia. Cambió su testamento dejando todo a su nieta Sofía. ¿Podrá el amor maternal sobrevivir a un silencio tan profundo? ¿O será este el fin de los lazos que alguna vez los unieron? Acompáñanos en esta historia de dolor, redención y esperanza, donde cada palabra revela una verdad oculta. Si esta historia te atrapa, suscríbete a nuestro canal, ahora no querrás perderte ni un segundo de El silencio de la Hacienda. Bajo el cielo crepuscular del pueblo de Hacienda de los olivos centenarios extendían sus ramas como guardianes de secretos antiguos. La hacienda de Isabel Morales, con sus muros de adobe y bugambillas trepadoras, parecía susurrar historias de otros tiempos. En el interior, Isabel, una mujer de 70 años con cabello plateado y ojos que guardaban 1000 poemas, estaba sentada en su mecedora favorita. Hojeaba un libro de Sor Juana Inés de la Cruz, pero su mente estaba en otra parte. Sobre la mesa de caoba, una carta cerrada con el sello de una notaría parecía mirarla como un juez silencioso. Este pueblo cree conocerme, pensó Isabel rozando la carta con dedos temblorosos. La maestra, que educó a generaciones, la viuda, que crió sola a su hija, la madre que lo dio todo. Pero nadie sabe el peso que llevo, ni la decisión que estoy a punto de tomar. 2 semanas antes todo había sido diferente, o al menos eso parecía. El sol brillaba en el cielo de Hacienda de los Olivos, y la casa moderna de Carmela Torres, la única hija de Isabel, estaba llena de vida. Era el cumpleaños número 22 de Sofía, la nieta de Isabel, y Carmela había organizado una fiesta digna de su reputación. La terraza relucía con luces colgantes, mesas cubiertas de manteles bordados y bandejas rebosantes de tamales, mole poblano y flan cremoso. Un grupo de mariachis tocaba Cielito Lindo y los invitados, amigos colegas de la empresa de moda de Carmela y vecinos del pueblo, reían y charlaban bajo el cielo estrellado. Isabel llegó a la fiesta con un paquete envuelto en papel de colores. Era una bufanda tejida a mano, hecha con lana de Oaxaca, que había guardado durante años para una ocasión especial. Su vestido azul cobalto, comprado para un congreso literario en Ciudad de México, le daba un aire de elegancia clásica. Pero apenas cruzó el umbral, Carmela la recibió con una sonrisa tensa. «Mamá, ¿de verdad ese vestido?», dijo Carmela arqueando una ceja. «Parece sacado de un museo. ¿No tenías algo más moderno?». Isabel sonrió acariciando la tela con cariño. «Me pareció perfecto para la ocasión. Es uno de mis favoritos». Carmela suspiró rodando los ojos. «Bueno, está bien. Pasa los del catering. Están en la terraza. Todos están allá afuera». Isabel siguió a su hija a través de la casa, notando el contraste entre la opulencia moderna. Paredes blancas, arte abstracto, muebles de diseño, y su propia simplicidad. La casa de Carmela era un reflejo de su ambición, pero carecía del calor que Isabel siempre había intentado inculcar. Al llegar a la terraza, Sofía, con su cabello rizado y un vestido de lino sencillo, corrió hacia ella. «Abuela», exclamó Sofía, abrazándola con fuerza. «¡Qué alegría que estés aquí!». Isabel devolvió el abrazo, sintiendo el calor de su nieta como un bálsamo. «Feliz cumpleaños, mi niña. Te traje algo muy especial». Le ofreció el paquete, pero antes de que Sofía pudiera abrirlo, Carmela intervino.
Miren a mi madre, dijo con una risa ligera dirigiéndose a los invitados. Siempre con sus manualidades. Sofía, guárdalo para después, no queremos distraer a todos. Sofía frunció el ceño claramente molesta, pero asintió y colocó el regalo en una mesa. Isabel no dijo nada, pero sintió un pinchazo en el pecho. No era la primera vez que Carmela desestimaba sus esfuerzos, pero esta vez en público dolió más. Javier, el esposo de Carmela, se acercó con su traje impecable. Sofía, tu abuela, siempre tiene un gusto impecable, dijo besando la mejilla de Isabel. Estás radiante esta noche. Sus palabras eran amables, pero evitaba mirarla directamente como si temiera involucrarse demasiado. Isabel tomó asiento junto a Sofía en el extremo más alejado de Carmela, quien presidía la mesa como una reina. La terraza daba a un jardín de rosas y jazmines donde los olivos susurraban con la brisa. Isabel observó a los invitados Elena, la mejor amiga de Carmela, que sonreía con cortesía. Don Miguel, un vecino mayor que siempre la había respetado. Y Lucía, una colega de Sofía en la escuela de diseño que parecía observar todo con curiosidad. La cena comenzó con risas y conversaciones. Sofía, sentada junto a Isabel, compartió su entusiasmo por un nuevo proyecto. Abuela, estoy trabajando en una colección inspirada en los telares oaxaqueños que me mostraste, dijo, sus ojos brillando. Mi profesora dice que los patrones son únicos. Quiero fusionarlos con cortes modernos para mi proyecto final. Isabel sintió un calor en el corazón. Eso es maravilloso, Sofía. Esos telares cuentan historias de siglos. Te conté sobre mi viaje a Oaxaca cuando viví con las artesanas y aprendí sus técnicas. Antes de que Sofía pudiera responder, Carmela interrumpió con una risa sarcástica. Por favor, mamá. Telas viejas y polvorientas, Sofía, eso no va a impresionar a nadie en la industria de la moda. Deberías enfocarte en algo que venda, como el diseño digital o la sostenibilidad. Sofía se tensó, sus hombros cayendo. En realidad, dijo intentando defenderse, hay un renacimiento de lo artesanal en la moda global. Mi profesora mencionó que marcas como... Carmela la cortó con un gesto de la mano. Cariño, déjame presentarte a Diego, mi director creativo. Él está usando inteligencia artificial para crear texturas innovadoras. Eso es lo que te abrirá puertas en el mundo real. Isabel observó en silencio, notando la decepción en los ojos de Sofía. No podía quedarse callada. Carmela, dijo con voz serena pero firme. Los textiles tradicionales no son solo artesanía, son patrimonio cultural. El año pasado, el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió piezas similares a las que estudié en Oaxaca. Carmela se volvió hacia los invitados, su tono condescendiente. Miren a mi madre, siempre atrapada en su burbuja académica, hablando de museos y libros polvorientos. Mamá, tus investigaciones eran importantes. En su tiempo, pero Sofía necesita consejos prácticos, no cuentos de antaño. El aire en la terraza se volvió pesado. Don Miguel bajó la mirada incómodo. Elena sonrió con nerviosismo, mientras Lucía fruncía el ceño, claramente en desacuerdo. Isabel sintió las palabras de Carmela como un golpe, pero mantuvo la compostura. Había aprendido a lo largo de los años a ocultar su dolor. Envío correos electrónicos, Carmela, dijo con voz seca. Incluso uso WhatsApp. No estoy tan desconectada como piensas. Carmela, impaciente, alzó la voz. No se trata de eso, mamá. Se trata de que Sofía necesita orientación relevante para el mundo de hoy, no ideas anticuadas que no le sirven. Sofía, con voz firme, defendió a su abuela. No creo que los consejos de la abuela sean anticuados. Ella me inspira a conectar el pasado con el presente. Carmela soltó una risa cortante mirando a Elena. Por eso sigue soñando con talleres artesanales,
en lugar de construir una carrera seria, Sofía. Mamá, francamente no necesitamos tu opinión, solo tu apoyo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los mariachis pausaron su música como si el momento lo exigiera. Los invitados evitaron mirarse. Javier estudió su plato con intensidad. Isabel sintió las palabras de Carmela como una daga en el corazón, pero no dejó que su dolor fuera visible. Sus manos temblaron ligeramente al sostener su vaso de agua, pero su rostro permaneció impasible. Lentamente, Isabel se puso de pie, su dignidad intacta. Entiendo perfectamente, Carmela, dijo su voz firme. Sofía, aquí tienes tu regalo. Feliz cumpleaños. Colocó el paquete con la bufanda en la silla de Sofía y recogió su bolso con movimientos pausados. Sofía, angustiada, se levantó. Abuela, por favor, no te vayas. Quédate. Isabel tocó el hombro de su nieta ofreciendo una sonrisa triste. Recordé una cita importante, mi niña. Gracias por la fiesta, Carmela. Ha sido muy reveladora. Y Carmela intentó suavizar las cosas, pero su tono seguía siendo arrogante. Mamá, no seas dramática. Sabes que no quise ofenderte. Isabel, sin volverse, caminó hacia la salida. Disfruten el resto de la fiesta, dijo su voz resonando en la terraza. Sofía, el cheque está en el sobre. Parece que eso es todo lo que necesitan de mí. Cruzó la casa con pasos firmes, su figura elegante contrastando con la tensión en el aire. Al salir, el sonido de los mariachis se desvaneció en un eco melancólico. En su auto, un viejo Volkswagen Isabel condujo por las calles polvorientas del pueblo, el sol poniente tiñendo el cielo de rojo. Sus manos apretaban el volante y su mente estaba inundada de recuerdos. Por 45 años había dado todo por Carmela. Cuando su esposo murió, trabajó día y noche como maestra y traductora para que Carmela nunca sintiera la pérdida. Renunció a conferencias en Europa para pagar su escuela de diseño. Vendió su colección de libros raros para financiar el primer atelier de Carmela. Incluso ayudó con la hipoteca de esta casa moderna, sacrificando su sueño de viajar a Florencia. Pero con los años, las llamadas de Carmela se volvieron escasas. Sus sugerencias eran recibidas con sonrisas tensas y su presencia parecía ser valorada solo por los cheques que llevaba. Hoy, enfrente de todos, Carmela había cruzado una línea. No necesitamos tu opinión, solo tu apoyo. Las palabras resonaban en la mente de Isabel, cada sílaba un recordatorio de su lugar en la vida de su hija. Isabel detuvo el auto frente a un pequeño bufete de abogados García y Asociados, en una plaza tranquila del pueblo. La fachada sencilla, con un letrero de madera, parecía acogedora bajo la luz del crepúsculo. Respiró hondo, recogió su bolso y entró. Doña Clara, su abogada y amiga desde hacía décadas, la recibió con calidez. Isabel, qué sorpresa verte aquí tan tarde. ¿Qué te trae con tanta urgencia? Isabel se sentó, su voz firme, a pesar del torbellino en su interior. Clara, necesito cambiar mi testamento. Quiero quitar a Carmela por completo y dejar todo a Sofía. Doña Clara enarcó una ceja sorprendida. Colocó su pluma sobre un bloque esperando. Todo, Isabel, esto es grave. ¿Qué pasó? Isabel respiró hondo, su mirada fija en un punto lejano. Por años he dado todo por mi hija. Renuncié a mis sueños para que ella tuviera los suyos. Pagué su escuela, su negocio, su casa. Pero hoy en la fiesta de Sofía me dijo que no necesita mi opinión, solo mi dinero. No permitiré que mi legado sea para alguien que no me respeta como madre, como mujer, como persona. Doña Clara apoyó una mano en la mesa, su voz suave pero seria. Isabel,
Esto es una decisión monumental. Puede romper tu familia para siempre. ¿Estás segura de que no es una reacción al calor del momento? Isabel la miró a los ojos, su determinación inquebrantable. La ruptura ya existe, Clara. Carmela la creó con cada palabra que me quitó valor. Solo estoy reconociéndola ahora. Las dos mujeres se miraron en silencio, el peso de la decisión llenando la habitación. Afuera, el cielo se oscurecía y los olivos susurraban con la brisa. Isabel sabía que este era solo el comienzo. La hacienda de los olivos guardaba muchos secretos, pero este, el más doloroso de todos, estaba a punto de cambiarlo todo. Las semanas que siguieron a la fiesta de cumpleaños de Sofía transcurrieron en un silencio pesado como el aire antes de una tormenta en Hacienda de los Olivos. Isabel Morales, con sus 70 años de sabiduría y cicatrices, se movía por su hacienda con una calma deliberada. Regaba los jazmines del patio, leía poesía bajo la luz de la lámpara y asistía a las reuniones del club literario del pueblo. Desde fuera, todo parecía normal. Pero en su interior, las placas tectónicas de su corazón se estaban desplazando. La decisión que había tomado en el bufete de doña Clara, quitar a Carmela de su testamento y dejar todo a Sofía, no era un impulso pasajero. Era el resultado de años de heridas acumuladas, de palabras no dichas de un amor maternal que había sido recibido con desdén. Isabel no era una mujer vengativa. Nunca lo había sido. Pero había aprendido a través de las décadas que el amor sin límites podía convertirse en una forma de autocomplacencia. Durante 45 años había construido su vida alrededor de Carmela. Cuando su esposo Antonio murió de un infarto cuando Carmela tenía apenas 10 años, Isabel tomó 2 trabajos: maestra de literatura durante el día y traductora de textos académicos por la noche, para mantener la estabilidad de su hija. Renunció a una beca en España para pagar los estudios de Carmela en una prestigiosa escuela de diseño en Ciudad de México. Vendió su colección de libros raros que había reunido con tanto cariño para financiar el primer atelier de Carmela. Cuando Carmela y Javier compraron su casa moderna en el centro del pueblo, Isabel contribuyó con los ahorros que había destinado a un viaje soñado a Florencia, y cuando nació Sofía, Isabel reorganizó su vida para cuidarla 3 días a la semana, acunándola con las mismas nanas que había cantado a Carmela. Recordaba los días en que Carmela, siendo niña, se subía a su regazo con cuentos ilustrados, exigiendo que los leyera una y otra vez. Las cartas que hacía en la escuela con letras torpes que declaraban que Isabel era la mejor mamá del mundo. Las lágrimas de orgullo en los ojos de Carmela cuando Isabel recibió un reconocimiento por su labor como maestra. Pero en algún momento esos ojos dejaron de buscar los suyos. Las llamadas de Carmela se volvieron esporádicas, sus visitas eran breves y llenas de excusas. Las sugerencias de Isabel sobre la vida, el arte, la familia, eran recibidas con sonrisas tensas o rechazos rápidos. «Eso ya no funciona así, mamá», decía Carmela. Pero sus cheques siempre eran bienvenidos. Isabel había ignorado las señales durante años, justificando el comportamiento de su hija. «Está ocupada», se decía. «Tiene su empresa, su familia, su vida». Pero en la fiesta de Sofía, las palabras de Carmela: «No necesitamos tu opinión, solo tu apoyo», habían roto el velo. No era solo un comentario cruel, era la verdad que Carmela llevaba años mostrando y que Isabel había elegido no ver. En los días posteriores a la fiesta, el teléfono de Isabel vibraba con mensajes. Sofía enviaba textos llenos de preocupación. «Abuela, ¿estás bien? Lo que dijo mamá estuvo mal. Por favor, llámame». Javier, siempre diplomático, escribió: «Isabel, lamento lo que pasó. Carmela está molesta, pero no lo admite. Hablemos cuando quieras».
pero de Carmela nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una disculpa. El silencio de su hija era más elocuente que cualquier palabra. Isabel no respondió de inmediato. Por primera vez en su vida decidió actuar en lugar de reaccionar. Condujo al centro del pueblo, a la plaza donde los olivos proyectaban sombras frescas, y se sentó en un banco frente a la iglesia. Observó a las palomas revoloteando a los niños, jugando a las mujeres vendiendo flores en el mercado. Pensó en Antonio, en su sonrisa cálida y sus manos fuertes. ¿Qué harías tú? ¿Le MPLS? Se preguntó en voz baja. Antonio siempre decía que el amor debía tener límites, que ser amable no significaba ser un felpudo. Isabel había enseñado a Carmela muchas cosas, pero nunca le había mostrado que su amor también tenía fronteras. Mientras el sol se ponía, Isabel tomó una decisión. No lloraría, no suplicaría, no buscaría la aprobación de Carmela. En cambio, actuaría con la misma dignidad que había mantenido toda su vida. Llamó a doña Clara y confirmó la cita para firmar el Nuevo Testamento. Todo está listo, le aseguró Clara. El documento es claro, todo tu patrimonio. La hacienda, tus ahorros, tu colección de poesía, tus joyas. Pasará a Sofía Torres a tu muerte. Carmela no recibirá nada. ¿Y si lo impugna? Preguntó Isabel, su voz tranquila pero firme. Podría intentarlo, respondió Clara, ajustándose las gafas. Pero la ley mexicana otorga gran libertad a los testadores. Siempre que estés en pleno uso de tus facultades, y claramente lo estás, el testamento debería sostenerse. Isabel leyó cada página del documento con cuidado, como la académica que era. Las palabras legales transformaban su vida, su hacienda, sus recuerdos, sus sacrificios, en términos fríos, bienes inmuebles, activos financieros, efectos personales. Pero al firmar, sintió un alivio extraño, como si estuviera recuperando una parte de sí misma que había perdido. Durante demasiado tiempo había permitido que Carmela definiera su valor. Este testamento era su manera de establecer un límite, de decir: soy más que una chequera. Doña Clara, observándola firmar, habló con suavidad. Isabel, esto puede causar una ruptura irreversible. ¿Estás segura? El dolor ya existe, respondió Isabel, su mirada fija en la ventana donde los olivos se mecían con la brisa. Solo me niego a seguir fingiendo que no. Cuando salió del bufete, el sol había desaparecido y el cielo estaba cubierto de nubes grises. Perfecto, pensó Isabel. El tiempo se alineaba con su estado de ánimo. Guardó la copia del testamento en un cajón de su escritorio, bajo una carpeta con los dibujos infantiles de Sofía. Luego se sentó en su mecedora, observando las gotas de lluvia deslizarse por la ventana, y esperó a que la tormenta en su interior comenzara a calmarse. Las 3 semanas siguientes transcurrieron en una rutina deliberada. Isabel regaba sus flores, asistía a su club literario y preparaba clases para el taller de poesía que impartía en el Centro Cultural del pueblo. En la superficie todo parecía normal, pero el silencio entre ella y Carmela creció, pasando de incómodo a familiar. Carmela llamó 2 veces. La primera dejó un mensaje que mezclaba disculpas con defensas. Mamá, creo que malinterpretaste lo que dije en la fiesta. Estaba estresada por el trabajo. Llámame. La segunda, 3 días después, fue más cortante. Mamá está siendo infantil. No fue para tanto. Isabel no respondió ninguna de las dos. Por primera vez, no corrió a suavizar las cosas, a disimular el dolor. Javier enviaba mensajes ocasionales con noticias neutrales, una cena con clientes,
una reunión en el bufete, el clima. Isabel respondía con la misma cortesía breve, como si ambos estuvieran representando una obra de normalidad. Pero Sofía era diferente. Visitó a Isabel 2 veces trayendo café y sentándose en la cocina con auténtica preocupación en los ojos. «Abuela, ¿estás bien de verdad?», preguntó Sofía en su segunda visita mientras Isabel arreglaba un jarrón con tulipanes. «Estoy bien, cariño», respondió Isabel, cortando un tallo con precisión. «Solo estoy reconsiderando algunas cosas». «Mamá se siente mal», dijo Sofía, aunque su tono sugería lo contrario. «Dice que estás siendo hipersensible y que se te pasará». Isabel enarcó una ceja. «Eso dijo, ¿y tú qué piensas?». Sofía bajó la mirada hacia su café. «Creo que fue cruel», admitió. «Y creo que lo ha sido por más tiempo del que imaginaba. Solo que no lo vi claro hasta ese día». Isabel se acercó y apretó la mano de Sofía. «Las relaciones cambian, mi niña. A veces desde la distancia vemos a las personas con más claridad». «¿La perdonarás?», preguntó Sofía, sus ojos buscando los de Isabel. Isabel consideró la pregunta con cuidado. «El perdón no es la cuestión. La cuestión es la comprensión. Tu madre y yo necesitamos entender mejor los límites de la otra». Sofía asintió, aunque Isabel sabía que no comprendía del todo. ¿Cómo podría? No sabía nada del testamento, no aún. Una semana antes de la reunión que Isabel había planeado con doña Clara Carmela, apareció sin avisar en la hacienda. Estaba impecable como siempre, un suéter de cachemira jeans de marca, el cabello perfectamente peinado. Traía una pequeña bolsa de regalo. «Mamá», dijo con una sonrisa tensa, «ya basta de esto. Vine a hacer las paces». Isabel la dejó pasar y le ofreció un té que Carmela rechazó. Se sentaron en la sala donde la luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje que Isabel había colgado antes de que Carmela naciera. «Te traje algo», dijo Carmela acercando la bolsa. Dentro había un frasco de perfume caro de una boutique en Guadalajara. «Es de esa marca que te gusta, que te es». «Gracias», dijo Isabel, dejándolo a un lado sin abrirlo. «Es muy considerado». «¿Entonces estamos bien?», preguntó Carmela cruzando las piernas. «Dije algo desconsiderado, tú lo perdonaste y ahora podemos seguir adelante». Isabel estudió el rostro de su hija, tan parecido al suyo en su estructura, pero más duro, más calculador. «¿Eso crees que pasó?», preguntó en voz baja. Carmela suspiró dramáticamente. «Mamá estaba estresada por ser la anfitriona. Dije algo que no quería». «¿Por qué haces esto tan grandes?». «¿Lo decías en serio?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Cuando dijiste que solo necesitabas mi apoyo, no mi opinión, ¿lo decías en serio?». Carmela se movió incómoda. «Por supuesto que no. Fue solo un momento de frustración». «La verdad suele salir en los momentos de frustración», observó Isabel, su mirada fija en su hija. «¿Por qué te pones así?». La voz de Carmela adquirió ese tono familiar lento y fuerte, como si estuviera hablando con una niña o una anciana frágil. «Vine a disculparme». «¿Lo hiciste?». Isabel alzó una ceja. «No he oído una disculpa». Las mejillas de Carmela se sonrojaron. «Está bien, lo siento si lo que dije hirió tus sentimientos», dijo enfatizando el sí. «Pero debes admitir, mamá, que a veces das consejos anticuados. El mundo ha cambiado desde tus tiempos». «Tus tiempos», repitió Isabel en su mente, como si su relevancia hubiera caducado junto con su juventud. «Los fundamentos del respeto no han cambiado», dijo con firmeza. Carmela cambió de tema abruptamente. «¿Le dijiste a Sofía sobre la reunión en el bufete de Clara la próxima semana?» «Sí», respondió Isabel. «¿Por qué lo preguntas?». «Solo quería asegurarme»,
dijo Carmela relajándose visiblemente. ¿Va todo bien? No estás enferma, ¿verdad? Estoy perfectamente sana, aseguró Isabel. Solo estoy poniendo mis asuntos en orden. Es lo que hace la gente responsable de mi edad. Carmela asintió aliviada. Qué bien. Por un momento pensé... Se detuvo, pero Isabel entendió el pensamiento no dicho. Por un momento, Carmela temió perder su herencia antes de poder suavizar las cosas. Javier mencionó que planean un viaje a Europa este verano, dijo Isabel cambiando de tema. Italia, ¿verdad? Sí, respondió Carmela, sus ojos brillando con entusiasmo. 3 semanas. La costa amalfitana, luego Toscana. Javier ha estado trabajando mucho y yo necesito inspiración para el negocio. Suena maravilloso, dijo Isabel sinceramente. ¿Lo disfrutarán? Estuviste allí, ¿verdad? Preguntó Carmela, sorprendiéndose a sí misma al recordarlo. ¿En tu año sabático? Isabel asintió sorprendida de que Carmela lo mencionara. Sí, pasé un mes en Florencia estudiando poesía renacentista. La belleza de ese lugar es indescriptible. Por un momento conectaron un destello de la relación que alguna vez tuvieron, pero entonces el teléfono de Carmela sonó y el momento se rompió. Es la oficina, dijo mirando la pantalla. Debo tomarlo. Salió al patio, su voz cambiando a un tono profesional. Cuando regresó, ya estaba recogiendo su bolso. Lo siento, mamá. Emergencia con un cliente. Tengo que irme. Por supuesto, dijo Isabel, levantándose para acompañarla a la puerta. Gracias por venir. Entonces, ¿estamos bien? Preguntó Carmela una vez más con la mano en el pomo. Nos veremos en el bufete de Clara, dijo Isabel sin confirmar ni negar. Carmela vaciló quizás sintiendo la evasión y luego se inclinó para besar la mejilla de Isabel. Prueba el perfume. Es lo que todas las mujeres elegantes usan ahora. Cuando Carmela se fue, Isabel guardó el frasco sin abrirlo en el armario del baño. Luego llamó a doña Clara para confirmar los preparativos de la reunión. ¿Todo está listo?, preguntó. Todo preparado, confirmó Clara. Les dije que es para actualizar tu plan sucesorio y disposiciones futuras. Nada alarmante, solo planificación estándar. ¿Y los documentos?, preguntó Isabel. ¡Listos!, dijo Clara. Isabel sigue segura de esto. Las heridas familiares pueden sanar con el tiempo. Algunas heridas revelan verdades que hemos evadido, respondió Isabel. No hago esto por despecho, Clara. Lo hago porque finalmente entiendo lo que debo hacer. Esa noche Isabel soñó con Antonio. Caminaban por el jardín de su primera casa donde Carmela dio sus primeros pasos. En el sueño Antonio tenía el mismo aspecto que a los 40, cabello oscuro, apenas tocado por canas arrugas de risa alrededor de los ojos. ¿Qué opinas de lo que estoy haciendo?, le preguntó Isabel. Él sonrió con esa sonrisa torcida que ella aún extrañaba. Diría que por fin aprendiste lo que siempre supe. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Que ser amable no significa ser un felpudo, dijo tocando una rosa en el jardín. Le enseñaste muchas cosas a Carmela, Isabel, pero nunca le mostraste que tu amor tiene límites. Isabel despertó con lágrimas en las mejillas, pero con una extraña paz en el corazón. Antonio tenía razón. Nunca había puesto límites a Carmela. Nunca le había mostrado que el respeto era tan esencial como el amor. La noche antes de la reunión, Sofía llamó. Abuela, ¿va todo bien? Mamá está nerviosa por lo de mañana. Todo está bien, aseguró Isabel. Solo es para actualizar unos papeles. Mamá cree que estás tramando algo, dijo Sofía medio en broma. Dice que has estado hablando mal de ella. Isabel suspiró. Eso suena a tu madre siempre buscando culpables externos. Le dije que solo hablamos de mi trabajo de diseño, dijo Sofía. Es cierto, ¿no? Es cierto, confirmó Isabel.
Tu trabajo es mucho más interesante que el drama familiar. Sofía rió, pero luego se puso seria. Pase lo que pase, mañana te quiero, abuela. Yo también te quiero, cariño, dijo Isabel, con un nudo inesperado en la garganta. Más de lo que imaginas. Después de colgar, Isabel revisó la copia del testamento una vez más. El lenguaje era frío, pero la intención era clara. Todo, la hacienda, sus ahorros, su colección de poesía, las joyas de su abuela, sería para Sofía. Carmela no recibiría nada, no por crueldad, sino por claridad. Cerró el documento y miró una foto en su escritorio. Antonio sosteniendo a Carmela recién nacida con Isabel a su lado, radiante de alegría. Espero estar haciendo lo correcto, susurró a la imagen. En el silencio de la hacienda casi pudo escuchar la respuesta de Antonio. Siempre lo haces, Isabel, incluso cuando es difícil. El día de la reunión amaneció con una claridad perfecta, un día primaveral de belleza casi deliberada. Isabel se vistió con cuidado un traje gris carbón, reservado para ocasiones especiales, los aretes de perlas de su abuela y el reloj de plata que Antonio le regaló en su 10º aniversario. Nada ostentoso, pero todo significativo. Mientras conducía hacia el centro del pueblo, se sentía extrañamente tranquila. Independientemente de lo que viniera, había tomado su decisión con propósito, no por un impulso herido. El bufete de doña Clara ocupaba una casona restaurada en la plaza principal. Las puertas de madera tallada se abrieron y la recepcionista la condujo a una sala de conferencias privada, donde Clara ordenaba documentos en una mesa de caoba pulida. «Llegas temprano», dijo Clara levantando la vista. «Quería un momento para centrarme», admitió Isabel. Clara le apretó el brazo con suavidad. «Todo está listo. Las copias del testamento están preparadas, hay agua y café. ¿Sigues cómoda con este enfoque?» Isabel asintió. «Completamente. Tu familia llegará en 15 minutos», dijo Clara. «¿Quieres esperar aquí o en mi oficina?» «Aquí está bien», dijo Isabel tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Quiero ordenar mis pensamientos». Cuando Clara salió, Isabel se quedó sola en la sala silenciosa. Desde las ventanas podía ver los olivos del pueblo, sus hojas brillando bajo el sol. Más allá, las montañas se alzaban contra un cielo azul. Era la geografía de su vida, el pueblo donde crió a Carmela, donde construyó su carrera, donde enterró a Antonio. Todo la había llevado a este momento. A las 2 en punto, la recepcionista hizo pasar a su familia. Carmela entró primero vestida con una blazer crema y una blusa de seda, su armadura profesional. Javier la siguió con un traje azul que sugería que venía de su bufete. Sofía entró última, algo incómoda, con un vestido negro sencillo y el cabello recogido en una coleta. «Mamá», dijo Carmela, inclinándose para besar su mejilla. «¿Te ves bien?» Su tono tenía un dejo de sorpresa, como si esperara encontrarla disminuida. «Gracias», respondió Isabel. «Por favor, tomen asiento. Clara se unirá en un momento». Se acomodaron alrededor de la mesa Carmela y Javier, a un lado Sofía, al otro. Un retrato perfecto de su dinámica familiar. Isabel los observó notando la postura tensa de Carmela, la mirada evasiva de Javier y los ojos curiosos de Sofía. «¿De qué trata esto?», preguntó Carmela, su voz ligera, pero sus ojos alerta. «Tu mensaje decía planificación sucesoria. Pero no estás enferma, ¿verdad, Irma?» «Solo estoy siendo prudente», dijo Isabel. «A mi edad es importante tener todo en orden». «Inteligente», asintió Javier. «Mis padres también actualizaron su testamento. Da tranquilidad». «Exacto», coincidió Isabel mirándolo directamente. Javier no era malo, solo pasivo. Nunca había contradicho a Carmela en su presencia, ni siquiera cuando ella se excedía. Isabel se preguntó si lo hacía en privado.
Clara entró entonces seguida de su asistente, que llevaba una carpeta. «Gracias por venir», dijo Clara tomando asiento junto a Isabel. «La señora Morales me pidió revisar actualizaciones importantes en su plan sucesorio con todos presentes». «¿Es realmente necesario?», preguntó Carmela mirando su reloj. «¿No podrías enviarnos los documentos para revisarlos?». «Los asuntos de hoy requieren aclaración en persona», respondió Clara con suavidad. «Como abogada de tu madre, sigo sus instrucciones». Carmela frunció los labios, pero asintió. Clara abrió su carpeta. «Antes de empezar, confirmemos las relaciones. Carmela Torres, eres la hija de Isabel, ¿correcto?». «Obviamente», dijo Carmela con una risa breve. «Javier Torres, eres el esposo de Carmela y yerno de Isabel». «Sí», asintió Javier. «Y Sofía Torres, eres la nieta de Isabel, hija de Carmela y Javier». «Sí», dijo Sofía, sus ojos moviéndose entre Clara e Isabel. «Gracias», dijo Clara. «Ahora revisaré el testamento actualizado de Isabel, firmado hace 3 semanas, que reemplaza todas las versiones anteriores». Carmela entrecerró los ojos al escuchar la fecha. «Hace 3 semanas», dijo su voz tensa, «justo después de la fiesta». Clara continuó su tono profesional. «El documento establece que Isabel está en pleno uso de sus facultades y actúa voluntariamente. La sección primera trata de la hacienda y los bienes personales. Isabel observó a su familia. Javier parecía atento, pero relajado. Sofía desconcertada. Carmela mantenía una expresión cuidadosamente neutral. Ninguno sospechaba lo que venía. «En cuanto a la distribución», dijo Clara pasando una página, «Isabel ha dispuesto que todo su patrimonio, la hacienda, los ahorros, las joyas, todos los bienes, pase en su totalidad a su nieta Sofía Torres». La sala se congeló. Sofía abrió la boca atónita. Javier enarcó las cejas. Pero fue el rostro de Carmela el que Isabel observó con más atención. Su expresión se quebró, pasando de sorpresa a incredulidad y luego a una furia contenida. «Debe haber un error», dijo Carm. El eco de las palabras de doña Clara resonaba en la sala de conferencias como el tañido de una campana en la plaza de Hacienda de los Olivos. Todo su patrimonio pasará a Sofía Torres. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sofocar el aire. Isabel Morales, sentada en la cabecera de la mesa, observaba los rostros de su familia. Sofía, su nieta, tenía los ojos muy abiertos, atrapada entre la incredulidad y la angustia. Javier, el yerno, parecía encogerse en su silla como si quisiera desaparecer. Pero fue Carmela, su única hija, quien capturó la atención de Isabel. El rostro de Carmela pasó de la sorpresa a la furia. En un instante, sus mejillas encendidas, sus labios temblando de rabia. «¡Esto es una locura!», gritó Carmela, levantándose de su silla con tal fuerza que la hizo tambalear. «Soy tu hija, tu única hija. ¿Cómo te atreves a hacerme esto?». Isabel la miró con una calma que desmentía la tormenta en su interior. «No fue un comentario, Carmela», dijo su voz serena pero afilada como una navaja. «Fueron décadas de faltas de respeto que culminaron en la fiesta de Sofía. Dejaste claro que mi único valor para ti es económico. Este testamento es mi respuesta». «Abuela», intervino Sofía, su voz quebrada. «No entiendo, nunca pedí esto, no quiero esto». Isabel suavizó su mirada al volverse hacia su nieta. «Sé que no lo pediste, mi niña. No se trata de lo que pides, sino de quién valora lo que tengo para ofrecer mi experiencia, mi sabiduría, no solo mi dinero». «Esto es ridículo». La voz de Carmela era un alarido, ahora resonando en las paredes de la sala.
Me estás castigando por un mal día. Un comentario en una fiesta, eres mezquina. No es un castigo, corrigió Isabel su tono firme. Es una consecuencia. Durante años has desestimado mi voz, mi trabajo, mi existencia. Me has reducido a una fuente de fondos. No dejaré mi legado a alguien que no me ve como persona. Carmela se volvió hacia doña Clara, señalándola con un dedo tembloroso. ¿Es esto legal? ¿Cómo puede ser legal? Completamente, respondió Clara con calma profesional. Según la ley mexicana, un testador tiene derecho a distribuir sus bienes como desee, siempre que esté en pleno uso de sus facultades y no actúe bajo coacción. He verificado la competencia de Isabel, al igual que un segundo abogado que presenció la firma. ¿Y verificaste su juicio? Escupió Carmela poniendo comillas con los dedos. ¿Quién dice que no está loca? Clara no se inmutó. Lo hice Carmela. Y el documento está protegido contra impugnaciones al declarar explícitamente que tu exclusión es intencional, no un error. Carmela se giró hacia Isabel, sus ojos brillando con furia, y algo más, tal vez traición. Entonces esta es tu venganza, por sentirte ofendida por un maldito comentario. No es venganza, dijo Isabel, su voz baja pero cargada de peso. Es claridad. Durante toda tu vida te he apoyado tu educación, tu atelier, tu casa. Lo hice con alegría porque creía en tus sueños, pero no permitiré que mi dignidad sea pisoteada junto con mis ahorros. Esto es injusto. Carmela recogió su bolso, su respiración agitada. Javier, nos vamos. No voy a soportar esta humillación. Javier dudó mirando entre su esposa e Isabel. Carmela, tal vez deberíamos... No me digas qué hacer, espetó Carmela apartándose de él. Luego se volvió hacia Sofía, que seguía sentada aturdida. ¿Vienes, Sofía? Sofía miró a Isabel, sus ojos llenos de incertidumbre. Abuela, no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, aseguró Isabel, su voz suave. Podemos hablar después. Vete con tus padres por ahora. Sofía se levantó lentamente, todavía en shock. ¿Estás segura? Estoy segura, dijo Isabel. Esto no se trata de ponerte en medio, Sofía. Se trata de hacer lo correcto. Carmela ya estaba en la puerta. Esto no ha terminado, dijo su voz temblando de ira. Te arrepentirás de esto, mamá. Cuando la familia salió, la sala quedó en un silencio sepulcral. Doña Clara recogió sus papeles sin hacer comentarios, respetando el espacio que Isabel necesitaba. Bueno, dijo Isabel finalmente con una leve sonrisa. Fue tan intenso como esperaba. Lo manejaste con una compostura admirable, observó Clara. ¿Estás bien? Isabel consideró la pregunta con seriedad. Sí, dijo sorprendida por la certeza en su voz. Por primera vez en años, creo que realmente lo estoy. Mientras conducía de regreso a la hacienda bajo la luz dorada de la tarde, Isabel se sentía más ligera, no triunfante. No había victoria en causar dolor, aunque fuera necesario, pero sí liberada. Por fin había dicho la verdad en voz alta, y por dolorosa que fuera la verdad, traía su propia forma de paz. Esa noche el teléfono de Isabel vibró varias veces. 2 mensajes de Sofía llenos de preocupación, uno de Javier disculpándose vagamente, ninguno de Carmela. Isabel dejó que todos fueran al buzón de voz. Necesitaba tiempo para procesar, para respirar. Durmió sorprendentemente bien y al amanecer se sentía lista para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Los días siguientes fueron como un torbellino desordenado, una obra de teatro donde todos habían olvidado sus líneas. Carmela desató una campaña de furia silenciosa, alternando mensajes mordaces con un mutismo absoluto.
Uno de sus mensajes de voz acusaba a Isabel de histeria senil y prometía luchar hasta el final. Javier enviaba textos ocasionales con un tono de disculpa pero sin compromiso real. Sofía, en cambio, era un torbellino de emociones. Enviaba mensajes largos, llenos de preguntas y confesiones, y una tarde llegó a la hacienda con un cuaderno y una expresión de angustia. «Abuela», dijo Sofía sentándose en la cocina, «mamá está decidida a impugnar el testamento. Ha consultado con 3 abogados diferentes». «Era de esperarse», respondió Isabel, sirviéndole un vaso de agua de Jamaica. «¿Qué dicen?» «Que probablemente perderá», admitió Sofía jugueteando con el vaso. «Pero está convencida de que no estabas en tus cabales cuando cambiaste el testamento». Isabel sonrió débilmente. «Tu madre siempre ha sido hábil para reescribir la realidad a su conveniencia». Sofía bajó la voz casi susurrando. «Abuela, no quiero tu dinero. No quiero ser la razón de esta pelea». Isabel cruzó la mesa y tomó la mano de Sofía. «No se trata de dinero, mi niña. Se trata de reconocer tu valor. Me has tratado con respeto, has valorado mis experiencias, mi voz. Me ves como una persona completa, no solo como una fuente de recursos». «Pero me siento mal», insistió Sofía, sus ojos brillantes. «Mamá apenas duerme. Papá dice que llora, luego se enfada y después finge que todo está bien. Me siento atrapada». Isabel apretó su mano con suavidad. «Lo sé, y nunca quise ponerte en medio. Elegí dejarte mi patrimonio porque tú valoras lo que soy, no porque quisiera dividir a la familia». «Pero la has dividido», dijo Sofía, su voz temblando, «aunque entiendo por qué». «No he creado la división», corrigió Isabel. «Solo he puesto al descubierto una que ya existía». Terminaron la conversación hablando de los proyectos de diseño de Sofía, un refugio temporal del drama familiar. Cuando Sofía se fue, abrazó a Isabel con fuerza. «Siento todo esto», susurró, «pero no siento que te hayas defendido, abuela». Esas palabras resonaron en Isabel mucho después. Defenderse a sí misma, un concepto tan simple que había tardado 70 años en abrazar plenamente. ¿Cómo habría sido su vida si lo hubiera hecho antes? ¿Qué ejemplo le habría dado a Carmela? Una semana después de la lectura del testamento, el timbre de la hacienda sonó en una tarde lluviosa. Isabel abrió la puerta y encontró a Javier con el traje húmedo y una expresión tentativa. «Isabel», dijo, «espero no molestar». «En absoluto», respondió ella, invitándolo a pasar. «¿Té? Estaría bien», dijo Javier, siguiéndola a la cocina. Su figura larguirucha parecía fuera de lugar en la sencilla hacienda. «Carmela no sabe que estoy aquí». «Lo suponía», dijo Isabel, llenando la tetera. «¿Cómo está así? ¿Cómo está ella?» Javier se pasó una mano por el cabello. «Enfadada, dolida, confundida. Ha estado hablando con abogados». Isabel asintió sin sorprenderse. «¿Y qué le han dicho?» «Que es poco probable que pueda impugnar el testamento», admitió Javier, «pero está decidida a intentarlo». «Eso suena a Carmela», dijo Isabel colocando tazas en una bandeja. «Rara vez acepta los límites con gracia». Javier soltó una risa hueca. «Eso es decir poco». Luego dudó y añadió: «También enfrenta problemas en el negocio. Perdió 2 clientes importantes este mes». Isabel asimiló la información sin comentar. Aunque no se alegraba de las dificultades de Carmela, reconocía que no era su responsabilidad resolverlas. Una revelación que aún le resultaba nueva tras décadas de intervención materna. «Isabel», dijo Javier mientras ella servía el té, «no hablé en la fiesta. Debería haberlo hecho». «Sí», aceptó Isabel con sencillez. «Deberías». Javier se estremeció ante su franqueza. «Nunca se me han dado bien las confrontaciones». «¿A poco se les dan?», admitió Isabel.
pero a veces el silencio es su propia forma de crueldad. Bebieron el té en un silencio pensativo, la lluvia golpeando las ventanas como una banda sonora suave. No estoy aquí para pedirte que cambies de opinión, dijo Javier finalmente. Entiendo por qué tomaste esta decisión. ¿Lo entiendes?, preguntó Isabel, genuinamente curiosa. Javier asintió lentamente. Más de lo que crees. He visto cómo Carmela te trata desde hace años. Intenté hablar con ella, pero... Se detuvo. Pero desestima tus preocupaciones, terminó Isabel por él, como desestima las mías. Sí, admitió Javier, su voz casi un susurro. La cosa es que la amo a pesar de todo. Yo también, dijo Isabel suavemente. El amor nunca ha sido el problema. Entonces, ¿cuál es?, preguntó Javier, inclinándose hacia adelante. Porque Carmela cree que esto es un castigo. Isabel consideró su respuesta con cuidado. Se trata de consecuencias, Javier, no de castigo. Carmela me ha tratado con desprecio, segura de que nunca tendría repercusiones. Ahora entiende que sí las hay. Javier estudió su taza. Sofía se siente atrapada en medio. Lo sé, reconoció Isabel. Esa nunca fue mi intención. Elegí a Sofía porque me ha mostrado respeto genuino, no para crear división. Pero lo has hecho, señaló Javier. He revelado una división que ya existía, corrigió Isabel. Hay una diferencia. Terminaron el té y cuando Javier se fue, Isabel reflexionó sobre la conversación. No sentía satisfacción por las dificultades de Carmela, pero tampoco se sentía obligada a resolverlas. Por primera vez estaba permitiendo que su hija enfrentara las consecuencias de sus acciones. Días después, Isabel recibió una carta formal de un abogado que representaba a Carmela. Anunciaba su intención de impugnar el testamento alegando influencia indebida y falta de juicio. Isabel la envió a doña Clara, quien respondió con calma profesional. Es una táctica común, dijo Clara por teléfono. La carta no tiene argumentos legales sólidos, solo amenazas para intimidarte. Si va a los tribunales, presentaremos pruebas de tu competencia y el patrón de desprecio de Carmela. ¿Estás en terreno sólido? Isabel colgó sintiéndose extrañamente distante de las maniobras legales. La batalla había pasado de lo emocional a lo burocrático y había algo casi pacífico en esa transición. Esa noche recibió un mensaje inesperado de Javier. Cancelamos el viaje a Italia. Demasiado estrés. Perdimos otro cliente hoy. Isabel no respondió de inmediato. ¿Qué buscaba Javier? Culpabilidad. Simpatía tras pensarlo, escribió: lamento escuchar eso. Espero que las cosas mejoren. La respuesta de Javier llegó rápido. Carmela está sufriendo más de lo que admite. Su orgullo no la deja acercarse. Isabel dejó el mensaje sin respuesta. Si Carmela quería reconciliarse, tendría que venir directamente, no a través de los canales diplomáticos de Javier. Junio llegó con la belleza veraniega de Hacienda de los Olivos. Isabel cuidaba su jardín, donde las rosas y los jazmines florecían con un vigor que parecía reflejar su nueva claridad. Daba clases en el centro cultural, quedaba con amigas para tomar café y vivía sin el peso constante de las expectativas de Carmela. No era felicidad. Había demasiado dolor sin resolver para eso. Pero era una paz nueva nacida de haber dicho su verdad sin importar las consecuencias. Una tarde, Sofía llegó sin avisar, con ojeras y el cabello desordenado. Mamá no está bien, dijo sin preámbulos, sentándose en el porche. El negocio está en crisis. Perdieron otro cliente grande. Está hablando de vender la casa. Isabel sirvió agua de horchata y escuchó en silencio. ¿Ha dicho por qué están perdiendo clientes?, preguntó finalmente. Solo menciona diferencias creativas y recortes presupuestarios, dijo Sofía, encogiéndose de hombros. Excusas de negocios. O tal vez, sugirió Isabel con cuidado, están experimentando el mismo trato que yo recibí desdén
falta de respeto, menosprecio. Sofía se quedó callada un momento, luego asintió. He visto cómo trata a su equipo. No es... Bueno, especialmente cuando está bajo presión. Los patrones se repiten, dijo Isabel, simplemente. Sofía miró el horizonte donde los olivos se mecían con la brisa. Abuela, ¿alguna vez cambiarías el testamento si mamá se disculpara si cambiara? ¿Lo considerarías? Isabel respiró hondo. Una disculpa sería un comienzo, dijo. Pero el cambio real requiere más que palabras, Sofía. Requiere un comportamiento sostenido, un respeto genuino. Siempre consideraré una reconciliación verdadera, pero no mantendré esta decisión por terquedad. Sofía pareció aliviada. Pasaron el resto de la tarde hablando de los diseños de Sofía, un respiro del drama familiar. Cuando se fue, abrazó a Isabel con fuerza. Te quiero, abuela, dijo, y estoy orgullosa de que te defendieras. Esas palabras acompañaron a Isabel mientras regaba sus flores al atardecer. Defenderse a sí misma. Una lección que había aprendido tarde, pero que ahora llevaba como un manto. La hacienda de los Olivos, con sus muros de adobe y sus secretos, parecía susurrarle que aún había esperanza. No para volver al pasado que se había roto irrevocablemente, sino para algo nuevo, tal vez más auténtico. Pero esa esperanza dependía de Carmela y de si estaba dispuesta a mirar dentro de sí misma. El verano en Hacienda de los Olivos llegaba con un resplandor dorado, como si el sol quisiera celebrar la resiliencia de sus olivos centenarios. Isabel Morales, con sus 70 años de vida tallados en cada arruga de su rostro, cuidaba su jardín con una serenidad que no había sentido en décadas. Las rosas y jazmines florecían con un vigor que parecía reflejar su nuevo sentido de propósito. En los meses transcurridos desde la lectura del testamento, la vida de Isabel había cambiado. No era una felicidad radiante. El dolor de la ruptura con Carmela aún latía en su corazón, pero era una paz profunda, nacida de haber reclamado su voz y sus límites. La batalla legal de Carmela para impugnar el testamento se había desvanecido como el humo. Los abogados, tras revisar la documentación exhaustiva de doña Clara sobre la competencia mental de Isabel y la naturaleza deliberada de su decisión, concluyeron que cualquier demanda sería inútil. Según Sofía, quien se había convertido en el puente entre Isabel y el resto de la familia Carmela, había aceptado la realidad legal a regañadientes, aunque su resentimiento emocional seguía ardiendo. Le dice a todos que tuviste una crisis nerviosa, comentó Sofía durante uno de sus almuerzos semanales en la hacienda, empujando su ensalada con el tenedor. O que alguien te manipuló aunque no sabe quién. Isabel sonrió débilmente, cortando un trozo de pan de elote. Es más fácil culpar a otros que aceptar que simplemente dije basta. Papá dice que el negocio está en serios problemas, continuó Sofía, su voz cargada de preocupación. Han perdido 4 clientes grandes en 3 meses. Mamá no duerme bien. Isabel asintió, absorbiendo la información sin comentar. No se alegraba de las dificultades de Carmela, pero tampoco sentía la urgencia de rescatarla, como habría hecho en el pasado. No vas a preguntar por qué están perdiendo clientes, insistió Sofía, estudiando el rostro de su abuela. ¿Saberlo cambiaría mi postura?, preguntó Isabel suavemente. Sofía lo pensó un momento. Probablemente no, admitió. Pero no te importa. Claro que me importa, dijo Isabel. Siempre me preocuparé por tu madre, pero preocuparme no significa que deba salvarla de las consecuencias de sus propias elecciones. ¿Qué quieres decir? Sofía frunció el ceño. ¿Ha mencionado por qué se van los clientes?, preguntó Isabel, inclinándose ligeramente hacia adelante.
Solo cosas como diferencias creativas o recortes presupuestarios, dijo Sofía encogiéndose de hombros. Lo típico en los negocios. O tal vez, sugirió Isabel con cuidado, están recibiendo el mismo trato que yo, desdén, falta de respeto, menosprecio. Sofía se quedó en silencio, sus ojos fijos en el vaso de agua de Jamaica. Luego asintió lentamente. He visto cómo trata a su equipo. No es amable, especialmente cuando está estresada. Los patrones se repiten, dijo Isabel, su voz suave pero firme. 2 días después, Isabel recibió un mensaje inesperado de Javier. Carmela quiere verte. ¿Podemos tomar un café mañana? Isabel consideró la solicitud con cuidado. Estaba lista para esta conversación. ¿Qué sería un resultado aceptable? Tras reflexionar, respondió, sí, en el Café del Olivo a las 10 de la mañana. Eligió el lugar deliberadamente, un café tranquilo, cerca del centro cultural, donde había dado clases durante años. Era un lugar lleno de recuerdos de una época más equilibrada en su relación con Carmela, cuando su hija aún la miraba con admiración. Isabel llegó 15 minutos antes y escogió una mesa en una esquina con vistas a la plaza, donde los olivos proyectaban sombras frescas. A las 10 en punto Carmela entró. Estaba más delgada de lo que Isabel recordaba su rostro impecable, ahora marcado por ojeras apenas disimuladas por el maquillaje. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba ligeramente desordenado. Mamá, dijo sentándose frente a Isabel, su voz atrapada entre la neutralidad y la cautela. Carmela, respondió Isabel con el mismo tono mesurado. Café ya pedí en el mostrador. Gracias, dijo Carmela, envolviendo la taza con las manos, como si buscara calor en el día cálido. Tomó un sorbo, serenándose. Supongo que sabes por qué quise verte. Tengo una idea, dijo Isabel, pero prefiero escuchar tu versión. Carmela respiró hondo sus ojos, esquivando los de Isabel. El negocio está en problemas. Hemos perdido clientes importantes, la economía está difícil y los presupuestos de moda son los primeros en recortarse. Javier y yo estamos considerando reducir la empresa. Nuestra hipoteca es alta y sin... Hizo una pausa buscando las palabras. ¿Sin la herencia que esperabas? Completó Isabel, su voz tranquila. Carmela se sonrojó. Sí, admitió mirando la mesa. Sin eso y con los problemas del negocio enfrentamos decisiones duras. Entiendo, dijo Isabel. ¿Y estás aquí para qué? Carmela alzó la mirada, una chispa de frustración en sus ojos. Porque necesito tu ayuda, mamá. ¿No es obvio? ¿Qué clase de ayuda?, preguntó Isabel, su tono deliberado. Financiera, dijo Carmela, su voz baja. ¿Un préstamo? ¿Un adelanto de lo que habría sido mi herencia? Ya veo, dijo Isabel, inclinándose hacia atrás. ¿Y eso es todo lo que querías discutir? Carmela frunció el ceño desconcertada. ¿Qué más podría haber? El momento cristalizó todo lo que las había llevado hasta allí. La incapacidad de Carmela para ver que la reconciliación requería más que una transacción financiera, que las relaciones tenían un valor más allá del dinero. Quizá, sugirió Isabel en voz baja, un reconocimiento de lo que nos trajo a este punto, o una reflexión sobre nuestra relación más allá de lo económico. ¿Quieres una disculpa por lo que dije en la fiesta?, preguntó Carmela, su tono bordeando la exasperación. Eso es todo. Sería un comienzo, dijo Isabel. Pero más que eso querría que entendieras que tu comentario no fue un incidente aislado, fue parte de un patrón, Carmela. Carmela suspiró pesadamente. Está bien, lo siento por lo que dije. Fue desconsiderado y cruel.
Estaba estresada y lo pagué contigo. ¿Es eso lo que necesitas escuchar? Isabel la miró con atención. Lo que necesito, dijo con cuidado, es saber que me ves como una persona completa. No solo como una fuente de dinero o una reliquia del pasado, sino como alguien con valor más allá de lo que pueda darte. Claro que te veo como una persona, dijo Carmela, su voz tensa. Eres mi madre. Ser tu madre es una relación, señaló Isabel, no un reconocimiento de mi valía. ¿Cómo has mostrado que valoras mis perspectivas, mis experiencias, mi sabiduría? Carmela parecía genuinamente confundida. ¿Qué tiene que ver eso con el testamento? Todo, dijo Isabel simplemente. Tiene todo que ver. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier otro que hubieran compartido. A su alrededor, el café seguía su ritmo matutino, estudiantes charlando, profesores, corrigiendo trabajos, el aroma del café llenando el aire. Pero en su pequeña mesa, el mundo se había detenido. Entonces no se trata de dinero, dijo Carmela lentamente, como si las palabras fueran nuevas. Se trata de respeto, ¿sí? Confirmó Isabel. Siempre lo ha sido. Carmela miró su taza, ahora medio vacía. Pero cambiaste todo tu testamento porque te sentiste irrespetada. Eso parece extremo. ¿Lo parece? Preguntó Isabel. Has descartado mi relevancia en cada ámbito excepto el financiero. Alineé mi legado con la relación que tú elegiste cultivar. Carmela se quedó callada, su expresión oscilando entre la frustración y un destello de comprensión. No sé cómo arreglar esto, admitió finalmente su voz más baja de lo que Isabel había oído en años. Es un comienzo honesto, dijo Isabel. Tal vez deberías preguntarte qué relación quieres conmigo más allá del dinero. Quiero. Carmela vaciló buscando palabras que no fueran ensayadas. Quiero que las cosas vuelvan a ser normales. Lo normal no funcionaba, dijo Isabel con suavidad. Lo normal era yo aceptando el desprecio a cambio de ser parte de tu vida. Lo normal era apoyo financiero sin respeto mutuo. Carmela miró su taza, sus dedos apretándola con fuerza. No sé cómo ser diferente. Eso es algo que solo tú puedes descubrir, dijo Isabel. Empezaría por mostrar curiosidad genuina por quién soy más allá de ser tu madre. Interés por mis pensamientos, no porque estés obligada, sino porque reconoces que tienen valor. ¿Y si hago eso? Preguntó Carmela alzando la mirada. ¿Cambiarás el testamento? Isabel negó con la cabeza. No funciona así. La reconciliación no es una transacción. El testamento puede cambiar si nuestra relación evoluciona, pero no puede ser el objetivo. Carmela frunció el ceño frustrada. Entonces no tengo garantías, podría trabajar en esto emocionalmente y aún así no obtener nada. Si nada, es como defines una relación más sana con tu madre, dijo Isabel. Entonces tenemos más trabajo por hacer de lo que pensaba. La conversación terminó sin una resolución clara. Carmela se fue prometiendo pensar en todo, aunque su expresión sugería que seguía más preocupada por las soluciones económicas que por las emocionales. Pero algo había cambiado. Por primera vez, Carmela había escuchado, aunque fuera a regañadientes. 2 semanas después, Sofía llamó con noticias inesperadas. Mamá empezó terapia, dijo la sorpresa, evidente en su voz. 2 veces por semana. No admite que sea por tu conversación, pero papá dice que sí. Es un paso positivo, dijo Isabel genuinamente complacida, por su bienestar.
Y hay más, continuó Sofía. Me pidió ayuda con el negocio, específicamente con las relaciones con los clientes. Dice que tengo más tacto que ella. Isabel sonrió ante este reconocimiento indirecto de las limitaciones de Carmela. Es una gran oportunidad para ambas. Una cosa más, dijo Sofía, su voz volviéndose seria. He estado pensando en tu idea de crear una beca para estudiantes de literatura en el Centro Cultural. Quiero ayudarte a hacerla realidad. ¿Estás segura?, preguntó Isabel. Significaría usar parte de lo que eventualmente será tu herencia. Estoy segura, dijo Sofía con firmeza. Es importante honrar tu legado, abuela. El legado verdadero, no solo el financiero. Días después, Sofía llegó a la hacienda con un cuaderno y una laptop lista para trabajar en la beca. Pasaron la tarde redactando la misión, los requisitos y el proceso de solicitud. Era la primera vez en meses que Isabel sentía una energía tan viva, una chispa de creación compartida. Su experiencia académica y la perspectiva fresca de Sofía se entrelazaban dando forma a algo significativo. A medida que el verano se convertía en otoño con los olivos de Hacienda, de los olivos adquiriendo tonos dorados, pequeños cambios comenzaron a florecer en la familia. Carmela empezó a enviar mensajes a Isabel, al principio breves y formales, pero gradualmente más sustanciosos. No eran disculpas, sino preguntas sobre un poema que había leído, sobre la opinión de Isabel respecto a un conflicto en su equipo, sobre una anécdota de su infancia que Carmela había recordado. Isabel respondía con cuidado sin apresurarse ni abrumar. Sus intercambios eran cautelosos como un baile, en el que ambos aprendían los pasos de nuevo, pero había movimiento donde antes solo había estancamiento. A finales de septiembre, Isabel recibió un paquete inesperado de Carmela. Dentro había una fotografía enmarcada que Isabel nunca había visto a Antonio, sosteniendo a Carmela recién nacida con Isabel a su lado, su rostro iluminado por una alegría pura. Una nota acompañaba la foto. Encontré esto limpiando el desván. Pensé que te gustaría. PD. Empecé a leer tu libro sobre poesía mexicana. Hay mucho que no sabía. No era una reconciliación plena, pero era un reconocimiento. Y por ahora era suficiente. La beca Isabel Morales para la literatura regional se estableció formalmente en octubre, con su primera beneficiaria programada para la primavera siguiente. Sofía insistió en organizar una recepción en el Centro Cultural para celebrarlo. Para sorpresa de Isabel, Carmela asistió. Se quedó algo apartada, incómoda, entre los académicos y estudiantes, pero estuvo allí. Cuando la directora del centro elogió las contribuciones de Isabel al estudio de la poesía mexicana, Isabel vio a Carmela observándola con una expresión que no había visto en años. No era exactamente orgullo, pero sí algo cercano reconocimiento. Después de la recepción, mientras esperaban sus autos bajo el crepúsculo otoñal, Carmela se aclaró la garganta. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. Lo que querías decir sobre ser vista. Isabel asintió, dándole espacio para continuar. Al escuchar a esa gente hablar de tu trabajo, dijo Carmela, sus ojos fijos en el horizonte, me di cuenta de que nunca me permití ver esa parte de ti. Era más fácil descartarla que admitir que mi madre tiene toda una vida significativa más allá de mí. No es tarde para verla ahora, ofreció Isabel suavemente. Carmela asintió, sus ojos aún evitando los de Isabel. Lo estoy intentando. El auto de Isabel llegó primero. Cuando se disponía a subir, Carmela la sorprendió con un abrazo breve, casi torpe. Gracias, susurró, por no rendirte del todo. Isabel no preguntó a qué se refería exactamente.
la beca, la posibilidad de reconciliación, el amor maternal que persistía a pesar de todo. Tal vez Carmela no lo sabía con certeza. Mientras conducía de regreso a la hacienda, con las calles del pueblo bordeadas de árboles en su transformación otoñal, Isabel sintió un cambio dentro de sí misma. No era una renovación completa, sino un cambio gradual, como las hojas que pasan del verde al dorado. Sutil pero hermoso en su transición. En los últimos meses Isabel había recuperado más que su dignidad. Había recuperado su voz, sus límites, su sentido de valía más allá del sacrificio materno. Y al hacerlo, tal vez le había dado a Carmela la oportunidad de recuperar algo, también una relación basada en el respeto mutuo, no en la obligación. El testamento no había cambiado, pero el legado que representaba ya estaba transformándose. De una herencia económica a algo más valioso, la comprensión de que el respeto una vez ganado debe mantenerse, que el amor sin reconocimiento es incompleto, que incluso la voz más silenciosa merece ser escuchada. La hacienda de los olivos. Con sus olivos susurrantes y sus muros de adobe, parecía asentir en aprobación. El silencio que una vez la había definido se había roto, y en su lugar comenzaba a crecer una nueva historia, una de esperanza de cambio y de la posibilidad de un amor más verdadero. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido el dolor y la esperanza de Isabel, Carmela y Sofía, no dejes que termine aquí. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando historias que tocan el alma, llenas de secretos, redenciones y la fuerza del corazón humano. Cada semana traemos nuevos relatos desde Hacienda de los Olivos y más allá. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita y únete a nuestra familia de oyentes. Tu apoyo hace posible que estas historias cobren vida. Nos vemos en el próximo capítulo, donde los olivos seguirán susurrando sus verdades.